Cámara. Dan. Sonido. Dan. ¡Acción! Cine entre amigos. Cine entre amigos. Cine entre amigos. Conducido por Juan Carlos Garzón. Juan Carlos Garzón, Hoy nos acompaña Diana Garzón, Diana Garzón, Antonio del Toro. Antonio del Toro. Bienvenido. Buenos días, tardes, noches. Otro día más aquí en Cine entre amigos. ¿Cómo están? Muy bien, Bien. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Para hoy tenemos una película del Reino Unido. Se llama Trainspotting. Va el intro. Trainspot. Mark Brenton, un joven escocés, y sus amigos son adictos a la heroína. Todos tienen la intención de luchar contra los terribles efectos de las drogas, pero las tentaciones son muy grandes y la fuerza de voluntad escasa. Dirigida por Danny Boyle, lleva su estreno el 19 de julio de 1996. Trainspotting, o yo le decía Trainspotting. Bueno, Trainspotting. uno no sabe cómo pronunciar en realidad por qué este nombre. ¿Saben por qué este nombre o qué significa este nombre? Creo que tiene que ver con la escena donde están como una estación del tren. Ok. Están de vagos. Y es lo que están haciendo. Nomás están buscando hacer como maldades, ¿no? Pero en la traducción, ¿qué significa Trainspotting? Spotting es como que ver. O sea, por ejemplo, si tienes una caja de lunetas. Ok. Todas son ¿Una caja rojas. de qué? De lunetas. M&M's. Ok. Ah, ok. Todos son rojos. Y hay uno azul. Ok. Lo que resalta. You spot the blue one. Ves el que te sobresale es el azul. Ok. O sea, tienes una agrupación de algo y de lo que se ve eliges uno. Y entonces este es como observando el tren. Sí, es así mirando. como que, ay, mira, ahí va tal y tal. Así, es eso. Raro el nombre, porque también rara la película, ¿no? Bueno, ¿Cómo les pareció en plano general esta película? la vida cuando estás usando heroína es rara, o sea, es... Resalta, güey. ¿Antonio se sintió muy identificado con...? No, bueno, no tanto porque, o sea, yo conozco mucha gente que en realidad usó heroína cuando gente que tenía amistades y Ay, qué pecado cuando tenía amistades. todos están presos están difuntos, ¿no? Antonio le pasaba lo del personaje que las amistades le pedían favor, le tocaba darle un pedacito en la cama, otros ya le costaba con 2, 3, ¿se acuerdan? Sí. Entonces, esta película, como dijimos ahorita, es del Reino Unido. Diana, ¿qué tal le pareció? A mí me encantó la película. Yo la vi como cuando tenía como 15 años y fue verla yo. Dije, esto es una creación perfecta. Porque, digamos, al tiempo que la película fue creada, que fue en 1996, y tener ese nivel de producción y de creatividad realmente me enloqueció. Y Pero- siempre he dicho como que ha sido una de mis películas favoritas, independientemente que hable de O drogas. sea, es del 96. ¿Y usted cuántos años tenía? ¿Del 96? Yo no había nacido, gordo. Ah, ¿no? ¿En qué año No. nació Diana? En el 99, y soy tu Ah, no. hermana. Oye, vivimos juntos por mucho tiempo. Yo pensé que era más bien. Yo pensé que era más 22 bien. años. No, normalmente cuando vemos, hablamos de estas películas que ya tienen su tiempo, pues las nuevas generaciones en realidad ni las conocen, ¿no? Hay veces ni siquiera uno las nombra y dicen, yo ni siquiera lo he visto porque están interesados en otro tipo de cine, ¿no? Esta es una película icónica, es una película de culto. Sí. ¿Por qué creen que es una película de culto? ¿Qué es lo que hizo que marcó en la historia del cine algo tan bizarro, tan raro? Bueno, es una película de culto, creo yo, porque como dices, ¿no? Es algo que no se había hecho, o sea, es muy creativa y te muestra una historia de drogadicción desde el punto de vista del drogadicto, que no, o sea, normalmente siempre es una tragedia, ¿no? Así, ay, la drogadicción, güey. Y este güey te muestra, no, o sea, por algo te metes en esa onda, te muestra por qué, y tiene muchas cosas como que muy icónicas de su época. O sea, la música, el tipo de vestimenta, es muy, muy noventero. O sea, yo pienso que es una cuestión generacional. Y gente fuera de ese lugar también se identifica. O sea, porque también tuvo mucho éxito en Estados Unidos esa película. Diana, ¿qué dice? Yo estoy con Toño porque, digamos, como dices, es una perspectiva desde el drogadicto y no es una perspectiva de que él está mal, sino que intenta contar su experiencia de la forma en que no entiendo mi experiencia, igual con los amigos. Pero hay películas así de droga, de la droga o de medicamentos, así de enfermos también. Pero se ve muy documental, ¿no? Esta película se ve desde la perspectiva de él, pero se ve interesante, se ve agradable. Y es que el punto, eso o sea, hasta- siento que la película no, sí te muestra como principal la drogadicción, pero no es algo que quieran resaltar, porque en sí la historia solo quieren contar cómo son amigos, cómo deciden hacer un plan para
tener dinero y volver, o sea, volverte millonarios, entre comillas, pero no te muestran como que la droga es lo que está afectando. ¿Sí me hago Ellos entender? echaban todas las drogas, y pues la mayoría era heroína, ¿no? Aunque nombraban casi todas las drogas que se inyectaban eran medicamentos como tal, porque ¿ustedes saben qué es la heroína como tal? No, es un medicamento originalmente que se usaba para tratar de combatir contra la adicción de la morfina, creo. Ujú. Y- Entonces lo que hacen es calentarlo, inyectárselo, ¿cierto? Y en ese tiempo, en los 90s, pues que estaba, pues veníamos, En auge. sí, estaba en auge ese tipo de droga. Y ahorita ya hay muchas más, el cristal, bueno, y hay combinaciones de drogas. Entonces, en ese tiempo mostrar la perspectiva, y no solo con la historia, sino con el tipo de tomas, hacía que nos pareciera como raro. ¿Por qué? Porque la perspectiva no solamente desde contarla desde él, sino también la cámara se volvía a los ojos de él. En varias tomas, y esto tiene tomas icónicas, donde nosotros nunca habíamos visto en el cine cosas así. Y aún en este momento es tan difícil hacerlo. Hay tantas escenas que marcan cuando uno la ve. ¿Ustedes tienen una escena favorita de esta película? Yo tengo demasiadas. Escogamos unas dos. Unas dos. Empiece con Yo una. diría que la más icónica, que es la del baño. Oh, claro, es famosísima Es esa escena. famosísima. Y la parte cuando él se vuelve a drogar y se siente que está en una caja. Y que hace alusión como que a la muerte. Sí. Porque él ya está ya está en el punto de que si no me lleva al hospital me muero. Pero no te muestran esa vaina tan trágica, sino que él está en su viaje y Claro. te muere que se hunde la alfombra y él está en una caja pero sigue en la alfombra y es desde primer perspectiva. Pero hablando de escenas, o sea, en esta que usted dice del baño, en los 90s y bueno, antes se hacía el cine, se hacía de verdad, o sea, no es que se ponía maquillaje normal, no. Cuando uno entra a ese baño, se ve un baño podrido, o sea, no se ve maquillado, se ve que cagaron en ese baño, ¿sí o no? Se ve el trabajo de arte. No hay mucho, o sea, no se ve oscuro, se ve muy bien, se ve clarito todo, pero cuando dice el peor baño, ¿no? Sí. ¿Sí? Y el tipo de toma, y cuando uno entra, uno se imagina antes de que entre el baño, aunque uno ya lo había visto en otros, hasta en memes lo habían puesto, ¿no? Sí, sí, sí. Cuando uno entra otra vez vuelve el impacto, ¿no? Y uno dice, wow, ¿cómo así? Ese baño yo creo que lo tuvieron que hacer, destruir, porque el tipo de tomas, uno que estaba encerrado él en el cubículo, ¿no? En el espacio, pero también habían tomas que eran de lado, y habían tomas que eran de arriba, y habían tomas que se sentían De la un ángulo. perspectiva, ¿no? Ya. Entonces, hasta ahí uno decía, wow, entró a un baño podridísimo. Pero cuando él entra al inodoro y empieza a hacer ese viaje, ¿no? Ese viaje de traba, ese viaje No, pero es que el viaje tiene una razón. ¿Por qué? Porque se había puesto un supositorio Ajá. y cuando fue al baño se le salió el supositorio Y él Y fue a quería buscarlo. borrar el supositorio. porque era su siguiente toque. O sea, él todavía no estaba completamente alucinando. No, él de lo que ya traía como de dosis que traían en su sistema antes de que se bajara, empieza a alucinar por eso, pero lo que está buscando, porque saca las dos, no son pastillas, pero los dos Sí. supositorios, y es por lo que se mete, pero cuando entra al agua, él se imagina en el agua del mar. Sí. O sea, te lleva, pero es un mar sucio también, o sea, es un mar, o sea, porque hay un tenis ahí, hay basura. Pero hablemos de producción en esta sola escena, porque el baño primero no da el cuerpo de él. No. O sea, y en ningún lado yo vi que el efecto fuera mal hecho. O sea, fue muy, muy bien hecho. Es que en sí no es efecto, es toma falsa. ¿Ok? O sea, cuando uno la ve la primera vez, uno no se da cuenta. Pero yo esa película la he visto como 3 veces. Y al final, ya cuando él sale, sí se ve que es toma falsa. Entonces, él está, o sea, el inodoro está acá, pero toda la acción está pasando detrás. Detrás. O sea, se juega con la Entonces, perspectiva de la ajá, cámara. Exacto, están jugando con la perspectiva, pero lo hacen tan bien que al principio realmente pareciera que estuviera entrando. Ok. Solo al final sí se da cuenta porque el inodoro está más pequeño que él, Ujú. pero o sea, a primera vista tú no lo notas. Y ahí es cuando te das cuenta que, están jugando con la perspectiva. O sea, están jugando con esa perspectiva. ¿Se acuerdan de Escher, del artista que en las columnas estaban más lejos, pero en realidad estaban más cerca? O sea, juegan con la toma, con nosotros mismos como espectadores. Nos tienen que poner en cierto ángulo para nosotros entender ¿Qué está que la sucediendo? taza no es más grande. Nosotros no vimos la taza más grande, No, pero no. él cabía. Nosotros no vimos a él más pequeño, porque hay tomas en otras películas así surrealistas donde él se achica y se mete en un lugar. Pero aquí no, aquí él era él y tal cual se metía. Y no se salía y no se sentía del cuadro del ni plano. nada. Ujú. O sea, fue muy, muy bien trabajado. No hay como ahorita que
uno se mete a diferentes programas de edición y hace máscaras y de pronto acomoda cosas. No, aquí tocaba hacerlo y la toma, yo no sé, me gustaría ver detrás de cámaras de este tipo de toma cómo jugaron, si había una taza más grande. Yo lo vi también en Elf, no sé si se acuerdan de esa película de... Que él era más grande que todos y uno creía que lo habían agrandado en digital, pero en realidad eran los espacios que los jugaban con eso. Entonces manejó como la misma técnica. No, y usan esa técnica en varias tomas en la película, porque si te fijas, cuando se están drogando, todas son tomas desde el suelo. O sea, nunca los ves de pie. Muy rara vez siempre están acostados, están en el colchón o lo que sea. Y todas las cámaras siempre están desde abajo, casi nunca es desde arriba. Así que te ponen a ti en la posición de ellos. O sea, como espectador, tú estás sentado en el suelo con ellos cuando están inyectando, cuando están haciendo todo este asunto. Te estás drogando. Y es ese mismo efecto, porque lo tienen a lo largo de la película, de que todo es como a proporción de aquí, más o menos, ¿no? Y siempre los estás viendo hacia abajo. O sea, y eso también es simbólico, ¿no? Porque son drogadictos todos. O sea, normalmente ves a la gente así, es como... Y no eran muchos planos, o sea, sí habían 4 o 5 diferentes planos, pero lo bien pensado en preproducción, porque se vio que hubo un trabajo de preproducción, lo bien pensado para llegar a ese tipo de tomas. Sabemos que eso se grababa en cinta, con cosas muy pocas digitales. Entonces, todo eso hace que la película sea más icónica y tenga más peso, porque no solamente sirve tener una buena historia, hablar de una problemática, sino ahora cómo la vamos a mostrar. Entonces, eso hace que Trainspotting... ¿Sí, no? Es que me decían, no es así, estúpido. Vemos que él quiere salir de la droga. Sí. Toda la película él decía, no, esta es la última. ¿Sí? La última y nos vamos. Creo que es la de todo drogadicto, la de todo borracho, la de todo, ¿no? La última y esta es la última. Y por eso él termina metiéndose estas pastillas en el trasero, porque era la última y los amigos lo querían ayudar. Y cuando vuelva por acá no me venda droga. Te dijo, no tengo estos... supositor, ¿cómo se dice? Sí, supositorios. Y él se los metió así como en burla. Yo vi que, o no sé si era... él no sabía que iba a pasar eso. O sí, es que él está, cuando se los pone, está hablando del efecto de la heroína y uno de los efectos es que no pueden ir al baño. Y conforme van dejando la heroína, o sea, cuando los efectos de la heroína eventualmente, cuando tienen que ir, tienen que ir. Y fue así, de que se acaba de meter al supositorio y tenía que ir al baño. Y es como que la peor combinación posible. Y por eso va a ese baño con tanta desesperación. O sea, ¿qué otra escena icónica tiene Antonio? Yo la que iba a mencionar, que, o sea, como dices, hay muchas secciones icónicas de la película, pero esa escena con el bebé, cuando él está en la cama, que se está bajando otra vez de la droga, y ve al bebé que murió, así gateando en el techo y nomás se encoge y se le voltea la cabeza así tipo el exorcista. Cuando se le voltea la cabeza así como que... Sí, se ve muñeco, pero se ve muy muñeco. Traba como que casa. Ajá, sí, o sea, pero se entiende porque todo está como que deforme lo que está viendo, ¿no? Pero me encanta esa toma porque te muestra así como que el terror que él tiene por el trauma con el que no lidió de la muerte del niño y aparte de que él no está consciente de que él fracasó en su capacidad de apoyar a la amiga. Porque no sabían ni quién era el padre del niño. O sea, él decía que era posiblemente uno de ellos, pero ya cuando por fin muere el bebé se dan cuenta quién era el papá, que es el rubio, no recuerdo cómo se llamaba. Qué interesante las conexiones que habían de esas escenas, porque en el principio vemos al bebé, ¿no? Ajá. Había un fondo verde como... se iban contando también cosas en voz en off, ¿no? Entonces estaba el bebé gateando normal, nosotros creímos, unos drogaditos y una mamá quizás tiene un bebé ahí, no. Pero no sabíamos lo icónico que se iba a volver después, en la mitad de la película el bebé y después, casi el final, ese bebé. Entonces, para conectar la misma escena, o sea, esa que usted dice es casi el final, no tanto el final, pero sí muy avanzado, y juegan también con las perspectivas del cuarto. El bebé arriba. No se sintió un efecto digital tampoco, se sintió que estaba ahí. Se sintió que estaba ahí. Porque hay veces digo que se siente efectos digitales porque los movimientos que están de arriba no casan con los de abajo. No concuerdan. O la luz es diferente. Esa película no tiene nada digital. Entonces, por eso es que es tan bueno, porque se ve que un bebé, o sea, sí es un muñeco, pero se ve que los movimientos son muy reales. O sea, se ven... Y cuando gira la cabeza, todos pensamos, va a girar la cabeza. Antes. Sí. Fue muy, muy bueno. Pero cuando se murió el bebé antes, en la escena de la mitad, yo pensé que no lo iban a mostrar. ¿No les pasó? Yo también dije, no lo van a mostrar. Te lo pero a esta película hace que la crudeza de la misma película, porque mostraron muchas cosas crudas, lo mostraron
real, ahí sí se vio. Algo que tiene esta película que me gusta y no sobre esa escena es, o sea, esa cuestión de la muerte del bebé. No sé si hay alguna conexión en cuanto a la historia, pero es prácticamente la trama de Rayuela de Cortázar. ¿Cuál es? Una novela del argentino este escritor. Él está en París con su amigo, una situación similar, pero en lugar de ser drogadictos están tomando, lo que sea, y se les muere un bebé. Okay. Y la reacción que tiene el protagonista de esa novela es prácticamente la trama de esta película. Así que no sé si se inspiraron en la obra de Cortázar, porque es muy similar esa cuestión de la culpa de que tiene con lo del bebé y de que muere el bebé y en realidad nadie hace nada. O sea, no es así como que pues, llamemos a alguien. O sea, en realidad ni siquiera están así como que revisando, ¿no? Al bebé, que tal vez esté nada más inconsciente. No, o sea, y me recuerdo mucho a la trama de esa novela. Así que no sé si tengan que ver una con la otra, pero si saben, échenle. Hablamos de las escenas icónicas porque a través de esas escenas contamos producción, historia y por qué esta película se vuelve una película de culto. Para mí una escena icónica después de que cada uno tuvo relaciones sexuales con las diferentes mujeres, novias. ¿Sí? Alguna novia que era colegio, otra. Entonces, yo pensaba, se va a acabar ahí, ¿sí? Se va a acabar y ya, se levantan de la cama pero la escena no acababa. Las escenas después se levantan y cada uno tiene un efecto diferente, ¿no? Claro. Y para mí una muy icónica es cuando este muchacho se levanta y está la sábana cagada. Sí. Qué horror. Está la sábana cagada. El mejor. Y que uno dice... ahí en el cine, ¿qué pasa? Muchas cosas se pueden simular, ¿no? Y muestran un sonido y ya la gente se imagina. Pero aquí sí mostraban todo. Aquí sí es donde cuando uno habla con los directores y dice es que en el cine se tiene que mostrar para que tenga ese impacto. Claro. Entonces, a mí la que más me gustó, porque se vio comedia, pero no fue caricaturizada. Se vio por la actuación de los actores, se vio muy real. Entonces, él tiene su sábana, ¿no? Llena de caca. Así envuelto el bulto. Y tras de eso, él con su misma actitud de que él lo quiere limpiar, de que él lo quiere hacer, abre la puerta, ¿no? La vergüenza. Y ve una familia normal. Claro. Una familia típica. Desayunando típico, normal. Y empieza eso surrealista, eso absurdo, eso como raro, donde la familia, ay, ¿cómo estás? Y, no, tranquilo, es normal aquí. Sí, como que es normal. Pero ¿era normal qué? ¿Lo sabía? ¿Sí? No, es que yo pienso que lo que los padres probablemente pensaban es que este güey se orinó. Ok. Y, o sea, considerando lo que en realidad pasa, pues es preferible que se haya orinado. O sea, sí. Eso lo metes a lavar y pues qué vergüenza, ¿no? Qué pena. Pero cuando está con que yo lo lavo. No, yo lo lavo. ¿No? Y suelta la sábana y están comiendo, que eso es importante. Están en la mesa desayunando. Están echándole chocolate. Están con el pan, con el café. Entonces, nosotros hemos trabajado detrás de cámaras en varias películas y sabemos lo difícil que cuando es una buena escena, la actuación, que los actores ya vienen concentrados, están preparados, saben cómo es su escena. Pero hay veces uno de camarógrafo, de sonido, uno no sabe cómo va a pasar, ¿no? Entonces, yo creo que toda la producción, aguantar la risa, aguantar todo, claro. Porque va a ser... ¿Sí me entiende? Todos mantener la risa, no se meta el sonido, no se meta nada, porque uno puede hacer que el actor se pierda. Claro. Uno puede hacer que el actor se ría y no era la idea, porque ahí nadie se rió. No. Ahí todos hicieron... Si tú hubieras estado en esa situación en la vida real, ¿te hubieras reído? Uy, hermano. Yo me pongo a llorar el día que queda cancelado, güey, me voy a dormir. Entonces cada escena se vuelve tan icónica y se vuelve tan fuerte que usted ve esta película y no es como esas películas que usted dice, sí, me quedaron 2 escenas que marcaron mi vida o una escenita por ahí. No, es escena tras escena tras escena que hace que la película se vaya volviendo más robusta, más buena. Entonces, él intenta salir de la droga, él intenta buscar, él intenta alejarse de todo ese mundo y qué buen casting al escoger este actor, porque este actor se cambiaba de ropa y no se veía mal. ¿No les pasaba que hay actores que uno dice, no, este ya se pone, y se puso una ombliguera, ¿sí? Se ponía traje, se ponía o sea, ¿por qué quiero hablar de esto? Faceta. Porque hay veces, tenemos buena historia, tenemos buenas tomas, pero hay veces dejamos al lado el vestuario. Y este vestuario no es que fuera
muy, muy difícil, ¿no? No son vestuarios como de disfraces, sino son vestuarios de la vida normal, pero fue tan bien escogido para que ese actor lo que se ponía, Me quedaba Todo le bien. quedaba bien. se veía muy bien, ¿no? Y se veía punquero, llevado, podrido, aún con traje, ¿no les parecía? Ujú. Sí. Que el vestuario hacía que Es que traía, uno se sentía le, ahí. le quedaba bien todo, pero había siempre algún detalle que estaba mal. Sí. O sea, por ejemplo, dice la ombliguera. Estaba drogado. O sea, la ombliguera, o sea, es algo raro, pero le funcionaba a él por mismo por el tipo de cuerpo que también Exacto. tiene, que o sea, que estaba muy como que Era muy flaco, flaco. con cualquier cosa le quedaba. O sea, uno no se hubiera podido poner eso porque no, ya- o sea, ¡ay, Ah, panza, güey! sí, sí, Piensa sí, cosas delgadas, ¿no? sí, sí. Pero, o sea, sí, es de que uno se resigna eventualmente, ¿ok? Uno se resigna. Uno es M, pero con la XL o XL respira mejor. Sí, o sea, con la XL no está tan rosa. Estamos traumados, tranquilos. Pero qué rico los tacos. No, el vestuario ayudó a que también identificáramos una generación. Sí. Aún la vemos hoy y nosotros sabemos que es de los 90, pero no se siente una película vieja. O sea, sí es una película vieja, pero es una película icónica. Ese periodo ya. Es que yo siento que eso icónico es que la película marca rebeldía. Ujú. Y como que la perspectiva de rebeldía siempre va a ser la misma. O como que el estereotipo que tiene toda la gente de rebeldía siempre va a trascender generaciones. Y la película muestra ese estereotipo en general. Ujú. No, y es que también es icónica en el sentido que es una película de juventud. O sea, o sea, todos los personajes son relativamente jóvenes, o estamos veintitantos, a lo mucho 30 y tantos. Y es icónico porque te muestra la cultura de droga que existía en aquel entonces. Y eso se ve o sea, hay cultura de drogas hoy, la vi en los 60s, en los 70s y siempre cambia. Y te muestra todo eso. Y como dices, es esa cuestión de la rebeldía, pero además te muestra cómo se veía todo en aquel entonces, en los 90s. O sea, y es icónico. O sea, esa película toma lugar principalmente en Escocia, pero, o sea, también pegó en Estados Unidos porque se podían Sí, en identificar. Latinoamérica también. Aunque en Latinoamérica hicieron versiones, no de versiones de Trainspotting, hicieron películas de drogadictos y todo que contaban No. su historia. No funcionaba igual por el tipo de Contexto problemática, distinto. ¿sí? Es que acá lo que supieron manejar muy bien fue lo absurdo. Así de, o sea, porque esta película solo funciona con drogadictos. Solo funciona con drogadictos. O sea, si pones así de que, pues es un borrachito. No es que no. Porque un borrachito no se pierde tanto, no se pierde entre sus alucinaciones de la misma forma y no tiene ese elemento de lo absurdo. O sea, como esa cuestión de que sale con Sí, la sí. sábana envuelta, o sea, con su paquete de mierda ahí de sábana. O sea, es algo absurdo, pero para un drogadicto dices, pues sí. Sí, sí. O sea, y yo en mi línea de trabajo, ¿no? O sea, de repente trato con gente que son drogadictos y yo recuerdo que había un señor una vez que lo arrestaron por asuntos de droga y al día siguiente estaba de regreso. Y le dicen, ¿Qué? ¿por qué estás de regreso? O sea, te acaban de arrestar por esto mismo. O sea, eso no tiene sentido. O sea, ¿por qué sigues haciendo estas cosas? Y dijo la mejor frase que he escuchado en mi vida. Soy un drogadicto. Todo lo que yo hago no tiene sentido. Ok. Y todo así como El que... corazón. Es No, verdad. no puedo discutir con eso. Ujú. Así que cualquier cosa que esta película te presente Se justifica. se justifica. Porque Hay veces uno mete una película en un género normalmente por la historia, ¿no? Aquí uno diría que es como un drama, es pero drama, comedia negra. Ajá, comedia sí. negra. Porque sí tiene una cuestión de drama, de que también está hablando de muchos asuntos sociales y también de la cuestión de identidad. O sea, porque hay una escena que es muy buena, que es la única escena donde nadie está drogado, Drogados. que están en las montañas. Y uno de ellos dice, es que el orgullo de ser escocés, y se avienta su parrafada ahí de lo horrible que es ser escocés. Y, o sea, es muy bueno el diálogo porque te muestra ahí la crisis que ellos también tienen, porque también son un lugar colonizado. Los ingleses los colonizaron a ellos también. O sea, sufrieron lo que es el proceso de la colonia y te muestra como que la versión de ellos. Y yo pienso que también por eso en América Latina, por ejemplo, nos podemos identificar porque entendemos lo que es ser colonizado. Ok. Y ser colonizado por alguien a quien tú no respetas. ¿Sí me explico? O sea, porque él dice, o sea, todos los que nos pueden haber colonizado nos colonizaron los ingleses. Ok. Y, o sea, y se avienta su parrafada ahí. Así que te cuenta un poco la historia de por qué la sociedad de ellos es así, por qué tienen esas características y por qué de plano son gente, al menos los personajes ya se rindieron, no les importa nada, o sea, ya se perdieron en las drogas y están conformes con eso. Ujú. Algo que debo rescatar mucho de esta película y que todo
toda persona que le gusta la fotografía, el cine o contar historias a través, ahorita que está muy de moda todo YouTube y todas las redes sociales, aprender a contar historias con los movimientos de la cámara hace que el espectador se sienta mejor. ¿Por qué? Porque en esta película, en varias escenas, la cámara fue parte fundamental para contar el principio y el fin de una escena. Voy a contar varias. Una, cuando le estaban tomando todos como en un balcón, ¿sí? Que iban a botar el vaso. ¿Se acuerdan? Sí. Cuando iba a botar el vaso, la cámara empezó abajo. ¿Se acuerdan que hacía así? Y el actor hizo así hacia este lado, sabiendo que la cámara iba a venir, ¿no? O sea, se nota la planimetría y los movimientos de cámara, los actores la tenían tan claro, porque hay veces los actores no saben dónde se va a ubicar la cámara o qué movimientos va a hacer. Hay veces la cámara solo lo sigue, ¿sí? Pero estos actores sabían y practicaban cómo va a ser el movimiento de la cámara, así no estuvieran en la escena. En esa escena varias personas no estaban en la escena, pero sabían. Entonces la cámara empieza mirando hacia el balcón, hacia abajo del balcón, y sabemos que al final de esa escena el que cae es un vaso. Entonces voltea y hace esto, y los manes empiezan a hablar, no, y no sé qué, y empiezan a tener su charla, y vuelve la cámara, sigue, y vuelve atrás así, toma para los amigos, toma para los dos, toma tres, y nosotros, bueno, es un plano normal. Lo malo de ver películas con gente que hacemos cine o que hacemos este tipo de trabajo, pues siempre estamos pensando, ok, ¿cuántas tomas son? ¿Cómo va a venir? Y bueno, toma uno, toma dos. Cuando nunca pensé que él cogía y botaba el vaso, y eso se volvía más icónico, y yo dije, no, van a armar el problema con él. Pero no, él fue el que armó el problema, porque es que él era el problema, ¿sí me entienden? Es que es absurdo él, es completamente absurdo. Y entonces vemos que suena que alguien fue herido, porque no lo mostraron, Sí. ¿no? La muchacha, y ahí yo dije, bueno, no. Y después sí la muestran, que lo mismo que pasa con el bebé, lo mismo Claro. que llora el bebé y después lo muestran. Llora la mujer, ¿qué pasó? Y después la vuelta bañada en sangre. ¿sí? Entonces ahí ya la escena se abre, ya no estamos en el balcón, ya está. Y él se baja y tras de eso dice, ¿y quién fue el culpable, no? Es que yo siento que como las bases de todas estas escenas van dependiendo de qué personaje es el principal en cada escena. Porque, digamos, este tipo de escenas siempre marcaban al man de bigote. O igual cuando tenían el dinero, que también se fue a pelear en el bar, como que todas tenían ese mismo ritmo. O sea, Y lo uno hace un mismo objetivo de la escena. ¿Quién es el objetivo de esta escena? El personaje de bigote. Y queremos mostrarlo de esta forma, y estos son los planos que utilizamos. Porque también tenemos el de Stubb, que es el del que la caga en la cama cuando va a la entrevista drogado. Sí. Y hay también planos que solo se ven con él, con ese tipo de Sí. personaje. Y esa escena también es súper icónica. Y siempre con ese personaje, con Ajá. Spot, siempre lo achican. Ok, Sí. sí. O sea, porque Pero sí- es el que más quieren. Claro, o sea, es que lo otro que tiene esta película es que los personajes tan imperfectos como son simpáticos. Sí, Es sí. verdad. O sea, y tú sientes la amistad entre ellos, pero es gente enferma en realidad, es gente con adicciones, y muestra cómo siempre está la competencia de la amistad y la adicción, la amistad y la adicción. Y esa es la trama del protagonista, en realidad, ¿no? Ese es su problema interno, es ese, cuando decide, no, me voy a quedar con el dinero. Porque ellos lo hubieran hecho también, me lo voy a Claro. quedar. Sí. Pero él le saca su porción a Spot, y si le paga a él, porque el que siempre ha pagado los platos rotos ha sido Spot. Ha sido él. Yo creo que el trabajo que hubo de preproducción, de entender los personajes, de entender que la toma se hace para que este personaje se vea inferior o se vea mayor o se vea más trabado. Otra parte cuando él ya estaba como en sobredosis, ¿se acuerdan? Que ya estaba así, y la misma cámara hacía Jeringue. que se salía o se venía así, como que resucitaba o no. Sí. Y él estaba metido en una cajita, ¿no? Como Como un ataúd. Ajá. Era un ataúd, sí, la Entonces, toma de ataúd. cuando le inyectan la última dosis de morfina, o quién sabe qué Le fue, inyectan adrenalina. Para despertarlo. ¡pum! La cámara hace el Sale. movimiento, ¿no? Mm. Todos pensaríamos, no, pues grábelo y sale la cabeza y ya. No. Hizo el No, porque en movimiento. sí toda la escena, la cámara es el personaje. Ajá. Entonces se vuelve a hacer esta ilusión de me estoy muriendo. El que está viendo tiene que entender que el que se está muriendo es el personaje principal, que es el que está contando la historia. Y por eso es que hacen el ataúd y con la alfombra. Y como que la enfermera sale y el que lo droga lo lleva al taxi y le pone el dinero en la... Y hay un sistema establecido. Entonces, eso hace que estas películas cojan más fuerza, marquen más en los espectadores el tipo de escena. ¿Y les gustó como en la parte final cómo se iba desarrollando? ¿Creían que iba a pasar ahí? ¿Y ustedes alguna vez pensaron, sin saber que ya se la habían visto, que él se iba a recuperar?
Es que, o sea, lo que muestra la película que yo pienso que hace muy bien es que te muestra que esa recuperación no es constante. O sea, siempre hay recaídas. Ujú. Y te lo muestran, o sea, porque la película abre con que voy a dejar mi vicio. Y toda la película constantemente está hablando de las drogas otra vez. Y te muestra que tal vez sí, o sea, porque él lo que quiere hacer, su meta es reintegrarse a la sociedad, pero a la misma vez que se está reintegrando a la sociedad, la está criticando por su... Por cómo funciona. Cómo funciona, la calidad de consumo que existe. O sea, de que tu existencia depende de lo que consumes, de qué es tu trabajo, cuál es tu rol en la sociedad. Así que se está burlando de eso, o sea, se está burlando de ti el espectador, pero a la vez te está asegurando de que él va a ser como tú. Pero él hubo un momento donde sí se salió, donde ya estaba bien y los amigos venían y lo jodían. ¿Ve? Porque él estaba En bien, él por en fin Londres, tenía un sí. trabajo, por fin tenía unos ahorros. ¿Se acuerdan que Sí. él tenía unos ahorros? Y el amigo, uno llega y lo... El peor. Sí, el Uy. peor amigo. Y él tenía su casita ordenadita, ¿no? Él tenía su casa bien. No era un gran lugar, pero sí tenía un... Tenía algo su bonito. espacio estudio de bien vivir. cuidado. Ajá. Y Ten justo cuidado. llega y que se cueste en la misma cama, no, eso le rompe. Y después llega el otro amigo y peor. Y tras de eso, esos dos amigos, lo que pasa con las influencias, muchachos, no sé. Esos dos amigos le proponen el negocio, él ya estaba limpio, él ya no había... No, él ya había salido. Ya se había salido. Y le proponen y le dice, pues es que todos no sabemos cuál será la calidad porque ya hemos echado mucha droga. Necesitamos que alguien que esté limpio la pruebe si es de buena calidad. Y lo jodieron otra vez, ¿sí? Porque sí ganaba buen dinero, sí ganaba, pero otra vez él se inyectó, Se ¿no? inyectó. Y esas inyectadas, hay veces solamente en tomas la dejan así y ya, pero esas inyectadas se veían real, como que sí se inyectaban de verdad. Y también mostraban otra escena que me pareció súper chévere, cómo funciona la jeringa. Ujú. Y de cómo inyecta, y sale y se ve la basura que tiene la heroína en la jeringa. Sí. Y a la inyección, o sea, esa parte también muy brutal. Y hay una parte donde se ve que una enfermera le está inyectando y ese güey con todas sus venas toscas. ¡Ay! ¿Qué? Ay. ¿Qué peor insulto le puedes dar a una enfermera? ¡Ay! No, y si pasa de que uno todo tatuado, ¿no? Todo lleno de No, pero- agujas y cuando le van a inyectar así para sacarle sangre o algo, ¡ay, no! No, pero piensa en lo que sugiere. Yo como drogadicto que usa heroína Lo sé hacer tengo mejor mejor que pulso que tú como enfermera capacitada. Ah, ok. O sea, es un insulto cabrón para la enfermera. O sea, así que, ¡ay! Y pasa mucho con la heroína que la gente ya no siente o la droga ya no le llega inyectándosela desde acá. Entonces empiezan a inyectársela en la pierna, ¿no? Empiezan a buscar otros lugares para que la droga llegue más rápido porque ya la desesperación de que necesitan estar adormecidos, necesitan Sí. alucinar. Y también, por ejemplo, algo que hacen es entre los dedos de los pies. Ok. Ahí se la inyectan para que no puedan ver. Porque de repente en el trabajo, si trabajan o Ah, ¿sí? tal vez reciben Oiga, algún tipo pero de Antonio, beneficio ¿cómo público. ¿no? sabe? Y Esos pies. Toca, de razón, toca Papi, decirle, oiga, tocan chanclas. toca que deje los pies. Entonces, ¿cuánto le darían a esta película? O sea, esta película podemos durar horas y horas hablando de escena por escena, hablando de la historia, hablando de... Algo que sí quiero para antes de terminar, antes de que las califiquemos. Normalmente en las películas hay un bueno, hay un malo. ¿Aquí había un malo? ¿Aquí Sí. había alguien que la llevaba, que estaba en contra del protagonista? No en contra del protagonista, pero el que hacía papel del malo era el amigo, el más impulsivo. ¿Ese era como el antagonista? Porque nos muestran al protagonista como el principal, pero toda acción que él quería hacer dependía de este otro personaje. Entonces, cuando él se aleja de todos, este personaje malo vuelve a la vida de él y él intenta alejarse, pero él no lo deja, que termina amenazándolo, como usted tiene que traerme esto, si no lo apuñalo. Y es como el malo en sí de todo y que hacía parte de ese vicio era él, el bigotón. Sí. No, yo pienso que, o sea, tal vez no necesariamente, o sea, estoy de acuerdo con lo que dices de que es como que el más tipo villano, pero es que es una cuestión de que en realidad tampoco ninguno de ellos es bueno. Ok. O sea, estamos hablando de que todos son el resultado de una corrupción adicciones, constante, de la ajá. adicción. Y en realidad, ni son todos buenos ni todos son malos. O sea, porque también el bigotón, o sea, también era como que del que se podía depender. De que tenían que hacer algo, el que lo iba a hacer era ese güey. Pero pues, o sea, sus métodos eran Demasiado. súper agresivos. O sea, una energía caótica que tenía ese güey. Pero bien pesada. Y por ejemplo, Spot, que es así como que el niño tonto, como que el más dócil, en realidad, o sea,
simplemente se deja aprovechar porque son sus amigos. Sí, pero es que el mismo juez, cuando ellos los atraparon, ¿no? El mismo juez les dice, sabemos que por su consumo de heroína son enfermos, o sea, pero eso no justifica Claro. que tengan que robar para poder... O sea, no justifica el robo. Sabemos su causa, pero no sabemos su robo. Claro, no sabemos que debe hacerlo así. Y es la posición ética de la ley, se supone, pero es que volvemos a la cuestión de que una persona que tiene una drogadicción No, no- sus acciones. claro, no está pensando en las consecuencias de sus acciones. Ahí, O sea, es lo donde, que está- ahí es donde uno dice, si este que está drogándose, ¿cierto? Roba, ¿tiene una justificación? Porque es un enfermo. Es que no es que sea una justificación, o sea, pero es algo que explica el comportamiento. Ujú. Y una persona que no es drogadicta o que nunca ha tenido ese tipo de situaciones, esos traumas que ellos tienen, no lo entiende. Claro. O sea, no entiende cómo es posible que una persona pueda hacer tantas cosas porque están robando, están asaltando, están robando carros, están haciendo Pero todo no esto. saben la situación en la que están. Claro, o sea, es que es difícil que una persona desde afuera entienda la desesperación del adicto para volverse a drogar. ¿Y cuánto le da esta película, Antonio? Yo le doy un 9. Ok. Le doy un 9. Me gusta mucho la película, pero a la misma vez, te digo, la vinculé mucho con Rayuela. No sé si en realidad hay un vínculo válido que se haya inspirado por eso. ¿Es bueno o malo? No, o sea, es buena. Rayuela es una muy buena novela. La recomendaré a todo el mundo. Pero tiene como que ese paralelo. Y me gustó, pero así como que me hace dudar si la historia es tan original como a veces mucha gente cree. Ok. Ok. Por eso no tiene el 10 completo. Sí, porque como no tengo la sospecha, y esto son teorías mías, no está en base a nada, pero de que se inspiraron en esa novela. ¿Qué dice Diana? Yo le doy un 10. Ok. Yo siento que la película cumple con todas las expectativas. O sea, todo, producción, actuación, historia, dirección de arte, todo está conjunto. Todo funciona muy bien para que producciones como estas se vuelvan culto en el cine. Ujú. Digamos, una película de drogadicción que todo el mundo que es fan del cine dice es culto, es como, ¿qué carajos está pasando en este arte? Pero cuando la ves y empiezas a ver cómo avanza, tiene sentido de que esta película tenga ese nivel y que tenga esa apropiación del consumidor. Yo también le doy un 10. Hay veces trato de estas películas que siempre son icónicas o son muy buenas, siempre trato de buscarle cosas malas y no le encontraba cosas malas. De La pronto mala lo que la dice dos, Antonio, si no, La si no es una historia original porque fue inspirada en otro, pues no es tan equivalente, o sea, tan fuerte para decir, porque si fue inspirada en otra cosa, no. No, y todo se inspira en todo. Sí. O sea, Entonces, esto fue Cine Entre Amigos. Esperamos que nos manden sus películas, nos escriban, leemos todos los mensajes y nos vemos pronto. Cine entre amigos. Entre amigos.